Hoy vamos a hacer la segunda parte del caso de la vibración libre amortiguada. Entonces vamos a ver la anterior ecuación del anterior video, la voy a copiar. Y ahora nos toca analizar el caso C, en el cual el factor de amortiguamiento va a ser mayor que 0, pero va a ser ahora menor que la unidad. Eso significa que este número que está dentro del radical va a ser un número negativo. Entonces voy a factorizar el signo. Esta expresión que está aquí la vamos a llamar frecuencia amortiguada. La frecuencia amortiguada va a ser igual a la frecuencia natural multiplicado por 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Con esta nueva expresión, el R va a quedar de la siguiente forma, donde I es el número imaginario. Entonces ya tenemos la solución particular. La solución particular es igual a E multiplicado por RT. En este caso solamente vamos a trabajar con un solo signo positivo, porque la parte real y la parte compleja, ellas van a incorporar ya las soluciones, entonces solamente trabajamos con una sola respuesta positiva. Y esto a su vez va a ser igual a... Ahora, este número complejo que está en la forma exponencial la podemos representar con la identidad de Euler, lo cual tenemos puedo multiplicar a ambos miembros. Entonces, la solución particular es un número complejo, donde tiene la parte real y tiene la parte imaginaria. Y lo que vimos en el primer video es que eso significa que tenemos dos soluciones particulares, una solución dada en la parte real y la otra solución nos está dando la parte imaginaria. Entonces tenemos ya las dos soluciones particulares. Entonces, la primera, la segunda. Vemos ahora que la solución de esa ecuación diferencial va a ser la combinación lineal de esas dos soluciones particulares. Entonces la solución va a ser igual a la combinación lineal de esas dos soluciones particulares. Entonces, puedo factorizar la parte exponencial. Y de esta forma hallamos ya la solución general del caso subamortiguado. Ahora vamos a hallar la primera derivada, la velocidad. Entonces la velocidad va a ser igual a la derivada del primero por el segundo del coseno es el menos seno. Aquí podemos factorizar la parte exponencial. Podríamos trabajar con el coseno. Y en la parte del seno, cuando factoricemos, fíjense que hay menos, y también aquí hay un menos, entonces podemos factorizar ese signo menos. Y ahora sí, podemos introducir las condiciones iniciales. Para un tiempo inicial igual a 0, vamos a conocer la posición inicial y vamos a conocer la velocidad inicial. Entonces, si yo reemplazo el tiempo 0, aquí va a tener posición inicial. Ese término 0 va a ser 1,
este coseno va a ser 1, quedaría C1, seno de 0 es 0, por tanto quedaría que la posición inicial es igual a la constante C1. Hacemos ahora para la velocidad. Reemplazo para un tiempo igual a 0, voy a obtener la velocidad inicial. Va a ser igual. Ese término va a ser 1. Seno de 0 es 0, todo ese término se hace 0. Ese término se hace 1 y sería solamente que sería igual a menos C1, pero C1 es igual a la posición inicial por la frecuencia natural, por el factor de amortiguamiento, más la constante C2 por la frecuencia amortiguada. Entonces está con menos pasa con más, está multiplicando pasa a dividir. Veríamos entonces que la constante C2 es igual a entonces ahí tendríamos ya las constantes C1 y las constantes C2. Fíjense lo curioso, fíjense la expresión que está dentro del paréntesis de la solución. Si vemos con cuidado, podemos ver que esta solución que está dentro del paréntesis es exactamente el mismo formato que el caso del movimiento libre. Y si revisamos nuestro formulario, vamos a ver que esta expresión que está aquí tiene el mismo formato que esta. Eso significa que la solución que está aquí es una función armónica, donde la frecuencia amortiguada multiplicado por su periodo ahora amortiguado tiene que ser igual a 2pi. La frecuencia amortiguada multiplicado por el periodo amortiguado tiene que ser igual ahora a 2pi. Lo mismo va a pasar aquí. Va a haber asociado un periodo, que lo vamos a llamar periodo amortiguado, que multiplicado ahora por una frecuencia amortiguada, eso va a ser igual a la unidad, donde esta frecuencia amortiguada se mide en Hertz. No solo eso, toda esta ecuación que está aquí tiene una representación armónica también utilizando una ecuación de este tipo. Entonces, toda esta ecuación que está aquí es igual a ρ coseno de la frecuencia amortiguada por el tiempo menos un ángulo de desfase. Donde ρ, si revisamos nuestro formulario, ¿no?, es las constantes al cuadrado, y el ángulo de desfase, la tangente de ese ángulo de desfase va a ser igual a C2 sobre C1. Y ahora vamos a reescribir esta ecuación en función ahora de estos términos. Ahora, si yo reemplazo el valor de las constantes C1 y C2, obtengo ahora esta ecuación. Vamos a ver si somos capaces de dibujar esta ecuación. Tenemos el tiempo y está el valor de nuestra función. Entonces, en la parte periódica significa que a partir de un tiempo que llegue la amplitud máxima se va a ir repitiendo cada periodo. Entonces, aquí va a ser igual a t sub 0 más el primer periodo amortiguado. Aquí va a ser igual a t sub 0 más 2 veces el periodo amortiguado. Aquí va a ser igual a t sub 0 más 3 veces el periodo. Es decir, aquí va a estar la primera vez que se produce la amplitud máxima,
Y ahora lo que voy a dibujar va a ser esta parte exponencial, decremental, que más o menos ahí. Esta ecuación va a ser igual a ρ. Este término que está aquí va a valer desde menos 1 hasta 1. Entonces, si vale 1, esta es la envolvente superior. Ahora, si vale menos 1, tengo que dibujar el negativo de él. Entonces, más o menos va a ser... Hemos dicho que aquí va a estar la primera vez que se produce la amplitud máxima, un tiempo que no conozco. Esta va a ser la segunda vez, tercera. Podemos mejorar este dibujo, lo vamos a hacer en Excel, no hay problema. Pero la parte conceptual está bien. Entonces aquí es donde se presenta el primer máximo y a partir tenemos ahí el periodo ya amortiguado, donde el periodo, este es el concepto ya de periodo amortiguado. Entonces si llamamos, por ejemplo, vamos a llamar aquí la primera amplitud, aquí vamos a llamar a la primera amplitud en el primer ciclo, esta va a ser la amplitud en el segundo ciclo. Sabemos que esta ecuación, que es la respuesta, va a ser igual a la función exponencial decremental cuando este término valga 1. En otras palabras, estos puntos máximos pertenecen a ambas funciones, tanto a la parte de la solución como a la parte exponencial. Entonces, las amplitudes van a ser igual a ρ por E menos la frecuencia natural por el factor de amortiguamiento. Ahora, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo se van a producir las máximas amplitudes? Se van a producir justamente, si conocemos este primer tiempo, va a ser el tiempo 0 más n veces el periodo amortiguado. Donde n va a variar desde 0, 1, 2, un número entero natural, positivo. Entonces ahí tenemos una ecuación que se va a cumplir, solamente esta ecuación es para las amplitudes máximas. En la ecuación de las amplitudes máximas hay que indicar que el tiempo al que se presenta el primer máximo es un tiempo que se lo puede calcular. Si conocemos la ecuación del desplazamiento, el tiempo al que se va a presentar el primer máximo es la primera vez que esta expresión se va a hacer 0, para que el coseno de 0 valga 1. Entonces la primera vez que eso ocurra va a ser para el tiempo de la primera amplitud. Entonces el tiempo de la primera amplitud está con menos pasa con más, está multiplicando pasa a dividir, es el ángulo de desfase dividido entre la frecuencia amortiguada. Entonces vale la pena seguir investigando sobre el factor de amortiguamiento, que va a ser un valor crítico para la respuesta estructural. Entonces, el factor de amortiguamiento está relacionado para calcular la frecuencia amortiguada, que va a ser igual a la frecuencia natural multiplicado por 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. ¿Qué pasaría si el factor de amortiguamiento es igual a 0,15? Voy a reemplazar. Si hacemos ese cálculo, 1 menos 0.15 al cuadrado raíz, si yo redondeo me va a salir 0,99. Eso quiere decir que para fines prácticos, un factor de amortiguamiento, obviamente mayor que 0,
pero menor o igual que 0,15, la frecuencia amortiguada es aproximadamente igual a la frecuencia natural. Eso significa que también nuestro periodo amortiguado va a ser igual al periodo natural. En el caso de las estructuras, solamente me queda citar a la referencia de Chopra, cuarta edición, en la página 49, nos dice que en las estructuras, en la mayoría de las estructuras, el factor de amortiguamiento es menor que el 10%. Lo que quiere decir que para fines prácticos, la frecuencia amortiguada y el periodo amortiguado son iguales a sus contrapartes naturales. Esta aproximación nos permite hacer un siguiente paso en la parte experimental, y es que cómo podemos medir el factor de amortiguamiento de un movimiento libre amortiguado. Eso lo vamos a hacer ahora. Fíjense que la amplitud máxima va a ser igual a lo que está dentro del exponente. Fíjense que es justamente el caso de nuestra primera amplitud, cuando n es igual a 0. Si reemplazo el n 0, obtengo justamente esta expresión. Entonces, esta expresión que está aquí queda mucho mejor expresada así, que la amplitud máxima Entonces, aquí este término que está multiplicando pasa a dividir. Vamos a aplicar el logaritmo natural a ambos miembros. El logaritmo natural es el logaritmo en base e, lo que significa que el logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces, aquí va a ser igual a este término que está aquí, sale fuera. Este negativo va a pasar al otro miembro. Este número negativo entra al logaritmo como una potencia negativa. Este término, la frecuencia natural multiplicado por el periodo amortiguado, va a ser directamente aproximado a 2pi. Entonces, de aquí tenemos 2πn va a pasar al otro miembro y quedaría que el factor de amortiguamiento es igual a 2pi, el número de ciclos, por el logaritmo natural de la amplitud máxima inicial dividido entre la amplitud en ese ciclo. Y tenemos aquí una ecuación que nos va a permitir experimentalmente medir el factor de amortiguamiento conociendo la amplitud inicial y conociendo la amplitud en cada ciclo. Podemos hallar otra ecuación parecida. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente forma. Yo ahora puedo hallar a qué va a ser igual la amplitud máxima del siguiente periodo. Eso solamente va a ser igual a este n entero más 1. Entonces, lo que voy a hacer es a la amplitud anterior lo voy a dividir en un mismo número. Ahora lo voy a dividir entre el siguiente. Entonces aquí yo tendría que poner la amplitud n más 1, pero voy a poner su equivalente. Eso va a ser igual a estos términos se cancelan. Este término que está con menos va a pasar con más y se va a cancelar con todo este término,
de tal forma que el único término que va a ser positivo y el único término que va a quedar al final va a ser igual a la frecuencia natural por el factor de amortiguamiento por este periodo amortiguado. Y esto va a ser igual a la frecuencia natural por el periodo por el factor de amortiguamiento. Aplicamos logaritmos naturales a ambos miembros. Por tanto, el logaritmo natural de esta expresión directamente es el número de la potencia. Ya dijimos que este número que está aquí es 2pi. Por tanto, el factor de amortiguamiento es igual a en esta expresión, que es similar a la anterior pero diferente, aquí lo que se tiene son dos amplitudes máximas consecutivas. Y también es posible, conociendo dos amplitudes máximas consecutivas, saber el factor de amortiguamiento. Vimos la definición del amortiguamiento, del factor de la frecuencia amortiguada, deducimos la ecuación diferencial, hallamos la velocidad, hallamos las constantes C1 y C2, y definimos nuestros nuevos conceptos de frecuencia amortiguada y periodo amortiguado. Luego vimos que esa ecuación es fácil de reescribirla porque ya lo hicimos en el segundo video, a una ecuación de este tipo, donde en lugar de la frecuencia natural va a ser la frecuencia amortiguada, y que en el decaimiento podemos solamente trabajar con las amplitudes máximas que están dadas por esta ecuación. Y del caso de las estructuras, es muy importante que básicamente en las estructuras el factor de amortiguamiento hace que la frecuencia amortiguada y el periodo amortiguado sean iguales a sus contrapartes naturales. Y eso permite hallar dos fórmulas para poder medir experimentalmente el factor de amortiguamiento. Entonces, esta expresión aquí va a relacionar dos amplitudes máximas consecutivas, mientras que esta ecuación aquí solamente relaciona la primera amplitud máxima y la siguiente amplitud en qué ciclo se va a dar.